Hola, mi nombre es Patricia Costa y quiero compartir con ustedes un tema muy interesante e importante: disciplina y discipulado. ¿Y qué aprenderán los participantes? Número 1, el propósito de la disciplina. 2, disciplina preventiva y redentora. 3, plan de manejo del comportamiento y la forma en que Cristo entrenó a sus discípulos. Entonces, lo primero que debemos saber es qué es la disciplina. Esa disciplina que gana o nutre discípulo para Cristo fomenta relaciones redentoras entre Dios y las personas. La disciplina es un proceso de educación. Estamos hablando de proceso y de educación, de formación. Entonces, el objeto de la disciplina es la formación del niño para el autogobierno o autorregulación, como conocemos en psicología. Se le debe enseñar al niño o la niña a confiar en sí mismo, a controlarse a sí mismo. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, debemos instruirle y acompañarle en este proceso de lo que es bueno y lo que no. Entonces, antes de nosotros recibir nuestros conquistadores, nuestros aventureros en cada uno de los clubes, debemos saber que cada uno de ellos viene de un hogar donde han recibido un estilo educativo. Entonces, ¿cuáles son estos estilos educativos que ellos reciben en sus casas? Los estilos educativos son la manera en cómo los padres, tutores o cuidadores entienden deben criar a sus hijos. Entonces, vamos a ver cuáles son estos estilos. Está el estilo autoritario. Los padres imponen la ley, no le explican por qué deben hacerlo, simplemente imponen. La ventaja es que los niños y niñas que crecen en un ambiente familiar donde el estilo educativo es autoritario, crecen en un ambiente seguro porque hay límites muy marcados. La desventaja es que hay una marcada distancia emocional con los hijos. El otro estilo que conocemos es el estilo sobreprotector. Bueno, los hijos se sienten seguros, pero hay una desventaja con el estilo sobreprotector y es que cohesiona la autonomía y crecen muy inseguros. Solamente se sienten seguros cuando están con papá o con mamá. Continuamos con el siguiente estilo, el punitivo. Este estilo, todo el tiempo se utiliza el castigo. Aquí lo que predomina es el castigo. La única ventaja, si se puede llamar así, es que se obtienen resultados a corto plazo. Sí, porque para evitar el castigo, el niño o la niña se portan bien. La desventaja es que el niño solo cumple si hay un castigo. Y de adulto está solamente pendiente de hacer las cosas correctas, simplemente si hay un castigo. ¿Cuál es el estilo sacrificante? Bueno, el estilo sacrificante es en el que los padres usan mucho el chantaje emocional. Tú sabes que todo lo que yo te pago el colegio, te compro la ropa, yo hago todo por ti. Entonces, este estilo sacrificante del estilo educativo tiene una desventaja y es que los niños y niñas manejan mucha culpa por todo y temen emprender sus propios sueños porque si los padres no están de acuerdo, no les interesa hacer o soñar. Negligentes. Ay, este es muy conocido. El estilo educativo negligente. Los padres o tutores que no cubren las necesidades ni físicas, ni cognitivas o académicas, ni afectivas. No hay ventaja alguna en estos niños que son descuidados. Son los niños que vemos con muchas carencias y que también llegan a nuestros clubes. Y yo quiero que ustedes sepan que en algunos casos de estos niños con padres completamente negligentes son resilientes y a veces cuidan a los padres, se convierten ellos en los padres de sus padres. El último es el diplomático.
¿Cuál es el estilo diplomático? El estilo diplomático y democrático es donde hay afecto, donde se le pregunta a los hijos e hijas, mira, tenemos este proyecto, ¿cuál es su opinión? Y también hay límites, hay una combinación de afecto, de límites, que es importante, y este es el estilo que recomendamos. Hay un autor nuevo que habló de un estilo que no quiero dejar de mencionar, que es el estilo ausente. El estilo ausente es cuando los padres no quieren a sus hijos, no les importa lo que ellos hagan, las decisiones que toman, no se les da seguimiento, y en este estilo solamente hay desventaja. Y no hay dolor más profundo que sentir y saber que tus padres, tutores o cuidadores no te quieren. Menciono estos estilos por la sencilla razón de que nuestros conquistadores y aventureros vienen de sus casas con alguno de estos estilos educativos, y debemos tomarlo en cuenta al momento de hablar de disciplina. Entonces, también podemos hablar de disciplina externa y disciplina interna. Entonces, la disciplina externa es aquella que cuando aparece una falta, inmediatamente el padre, tutor o el líder, consejero, el capitán de conquistadores observa la conducta y la detiene y le dice, no es correcto, se hace así, o se le asigna alguna consecuencia, ya sabiendo que todos tenían claro que esto no debía hacerse. Entonces, pero hay una disciplina interna. La disciplina interna, esto es a futuro, y ocurre en un proceso de maduración, de educación y maduración. Recuerden que los niños y niñas no saben regularse, no tienen la madurez emocional. Su desarrollo cerebral no le permite esto. Por eso, cuando ocurre una conducta, el adulto se acerca regulado y tranquilo y le dice cuál es la forma correcta y le ayuda a entenderlo. Pero cuando ya van creciendo, entonces, y van razonando, van madurando, obtienen lo que es la disciplina interna. ¿Qué es la disciplina interna? Es aquella que ya el niño, la niña, o el adolescente en este caso, o el joven, sabe qué es bueno, qué es malo, qué es lo correcto, y sabe que es bueno hacer lo correcto. Vamos a ver el trabajo en equipo de la directiva, porque cuando se habla de disciplina es algo que se tiene que trabajar antes de iniciar el nuevo año. Sí, antes de que comience un nuevo año en el club, el personal debe reunirse para orar, pedirle a Dios, pedir al Espíritu Santo que sea su guía en preparación para el nuevo año. Y se debe analizar el manejo del comportamiento, sí, es un tema clave e importante en todos los clubes. Deben mantenerse unidos. El personal del club debe estar en sintonía y debe saber cómo responder ante cualquier situación que surja. No le debe tomar de sorpresa. Entonces, para hacer esto, debemos hablar de disciplina preventiva y redentora. ¿Cómo es que lo hacemos en el club? ¿Qué es la disciplina preventiva y redentora? Estas son disciplinas positivas. Son expresadas de forma simple y razonadas. Si usted va a hablar de disciplina a sus niños y niñas del club, debe ser de forma simple, debe ser de forma razonada. Debe establecer primero con los aventureros y conquistadores una buena relación. Siempre he dicho que nadie puede ir a sacar donde no ha depositado. Si usted no tiene una buena relación con los aventureros y conquistadores y a la hora de disciplinar usted se acerca, no va a tener los resultados que se espera. Y otra cosa muy importante es que usted debe ser el mejor ejemplo
con el tema de la disciplina. Usted está a cargo de esos aventureros y de los conquistadores. Ellos lo deben saber, pero ellos cuando escuchen, yo estoy a cargo de ustedes, es que ellos piensen, yo estoy seguro con esta persona, yo me siento segura con esta persona, porque él es responsable, amable y sabe cómo enfrentar las indisciplinas. Planifique el programa cuidadosamente. Esto es algo que se debe hacer, les recuerdo, al inicio del año, el plan preventivo con el tema de la disciplina. Otra cosa es anticipar lo que pueda suceder. Sí, anticipar cualquier cosa. Usted que ya tiene experiencia en el club, mucho tiempo, porque por algo es líder y va a ser guía mayor, usted debe saber que ocurren cosas. Entonces, esas cosas ustedes pueden analizar. Eso que pasó el año pasado o años anteriores, que les tomó de sorpresa y no supieron manejar, es el momento en esta reunión para que usted lo haga. Mira, si pasa esto, como equipo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no hacer? Muy bien. ¿Qué no hacer en el momento en el que voy a disciplinar? No sea impulsivo ni inconsciente. ¿Por qué? Porque recuerde que yo soy el ejemplo y yo debo regularme ante una indisciplina. También recuerde que los niños y niñas están en un proceso de aprendizaje, de educación, de formación, que en eso consiste la disciplina. Entonces, recuerden que se trata de las reglas y sus aplicaciones. No tome la conducta del conquistador, del aventurero, como algo personal. Usted se va a concentrar en las reglas. Las reglas dice esta es la aplicación que tiene y estas son las consecuencias. Algo importante que no quiero que olvides, muy importante, ataca la conducta del conquistador o aventurero, pero no al aventurero, al conquistador, es la conducta. No personalice la situación presente. Tú siempre, tú nunca eres malo. Los niños y niñas no son malos, ellos lo que tienen es un exceso de energía. Usted como adulto debe aprender a regularse. Después de regulado, vamos a ver más adelante cuáles son los pasos que se dan. Nunca ridiculices nunca a un conquistador o a un aventurero delante de los demás. Nunca ridiculices, es una falta grave. Yo quiero que ustedes sepan que la autoestima es frágil, y si es frágil en el adulto, en el niño o niña más, porque su autoestima está en formación. Y recuerden que muchos de esos niños en sus casas reciben maltrato, palabras groseras, y cuando vamos a disciplinarlo en el club, cuidado con ridiculizarlo. Nunca castigues, escuchen bien, porque eso no es disciplina. No es disciplina. Porque de disciplina estamos hablando de formación, de educación, de que yo soy un ejemplo y que debo regularme. Nunca castigues con ira para vengarte. Me tiene cansado, me tiene cansada ese niño, siempre hace lo mismo. Eso es para llamar la atención. Nunca hagas esto. A continuación veremos la forma en la que Cristo discipuló, la forma en la que Él entrenó a sus discípulos. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de discipulado, de disciplina, que sabemos que es un método, es educación, es enseñanza y hay un aprendizaje. Examinemos los métodos de Cristo para la capacitación de líderes de equipos tal como se presenta en las Escrituras y las lecciones prácticas que podemos extraer de sus métodos y aplicar a nuestro ministerio en los clubes. Entonces, ya sabemos qué significa la palabra discipulado, cuáles son los sinónimos de la palabra discipulado, que es estudiante, aprendiz y seguidor. En las Escrituras encontramos respuesta a las siguientes
preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuando hablamos de discipulado, se hacen estas preguntas. Nota que ¿quiénes fueron los discípulos? Una de las cosas que debemos saber que los discípulos eran personas que tenían un día a día normal, igual que nuestros niños, niñas, nuestros conquistadores, nuestros aventureros. En Lucas 6:13 se presenta: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. En Lucas 10:1 vemos: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70 y los envió de 2 en 2. Estamos viendo el proceso del discipulado. En Hechos 1, un grupo grande en el aposento alto, antes del Pentecostés, estaba reunido y eran discípulos. Entonces, ¿cuáles son las características de los discípulos? ¿O cuáles son las características de los discípulos? En Natanael dice que aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Sabemos lo que Jesús dijo de Natanael, pero también vemos dentro de los discípulos a los hijos de Zebedeo, que eran llamados hijos del trueno en Marcos 3:17. También vemos a Mateo, que era recaudador de impuestos, y ya ustedes saben lo que implica recaudador de impuestos. Judas, la mano de mi traidor está conmigo sobre la mesa. En Lucas 22:21 vemos cómo cada uno de los discípulos tenían personalidades, actitudes completamente diferentes, pero Dios los eligió para ser sus discípulos. Tenemos una enseñanza muy importante. Vamos a tener conquistadores, conquistadoras, aventureros, que son todos diferentes. No podemos compararlos a ninguno y todos son importantes en el proceso del discipulado. ¿Dónde enseñó Jesús a sus discípulos? Dios ubicó un lugar estratégico o varios. Mira, Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas. También se subía a los barcos de pesca, también iba cerca de las ciudades. Cerca de las ciudades, no entraba a las ciudades porque se amontonaban muchas personas, y luego los romanos y también los religiosos, los fariseos, podían decir que Jesús estaba promoviendo un desorden. También se reunía en la ladera de la montaña. Habían lugares específicos donde Jesús se reunía con los discípulos. Ya sabemos que también nosotros debemos tener un lugar específico bien cuidado para reunir a nuestros niños, niñas, a nuestros conquistadores, a nuestros aventureros. Muy bien. Entonces, ¿qué enseñó Jesús a sus discípulos? Primero los reunió. Todos eran diferentes, con distintas actitudes y personalidades y formación y estilos educativos que recibieron en su casa, distinto. Eligió el lugar o los lugares donde iba a enseñarles. Y luego, ¿qué fue lo que le enseñó? Bueno, en Lucas 4:18-19 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos era que Él venía a darle la buena noticia que por tantos años se habían esperado, que Él era el Salvador, el Redentor del mundo. Entonces, en Mateo 10 hay instrucciones para su ministerio bien importante. ¿Por qué Jesús instruyó? Estamos hablando de discipulado, ya estamos hablando vimos el lugar y vimos que había una misión, un tema, lo que Él enseñó. ¿Y por qué los instruyó? Jesús enseñó para que estuvieran preparados para cumplir la gran comisión. Para prepararlos para la gran comisión. Jesús tenía claro qué era lo que quería con cada uno de los discípulos. Y les dijo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, eso es hacer discípulos también, enseñándoles a observar o a guardar todas estas cosas.
Entonces, yo los he mandado. Y ustedes no van a estar solos. No, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él los envió a predicar. Entonces, ¿qué métodos o cómo instruyó Cristo a sus seguidores? Bueno, Jesús lo envió en pequeños grupos, luego los reunió nuevamente para recibir más capacitación. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había pasado, que hasta los demonios se nos sujetan. Y Él les dijo, venid vosotros solos a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que iban y venían y ni siquiera tenía tiempo para comer. Entonces Jesús instruyó a sus seguidores, tomó a los 12, lo instruía, tomaba luego a 3, aparte lo instruía, también instruía a los 70 y una gran multitud. Él hacía como unidades y los dividía y después le enseñaba a todos. Ustedes están viendo lo interesante que es cómo Jesús discipuló. Demostración. Jesús demostró que Él era el Salvador del mundo y cuál era su propósito. Dentro del propósito está lo siguiente: sanó todo tipo de enfermedades. Vemos en Mateo 4:23, en Mateo 6:9 al 13. También expulsó demonios. También dio de comer a la multitud y predicó el evangelio, la buena noticia de que había solución para su vida de pecado. Entonces, ¿cuál de estos 3 crees que es tu prójimo? Fue una de las cosas que el Señor enseñó, es amar a tu prójimo, no hacer excepción de personas. Entonces, en su predicación es muy importante resaltar, para Él era muy importante cada una de las personas a la que Él les hablaba. Muy bien. Hay otro tema central en la vida de Jesucristo. Cuando estaba discipulando, Él enseñó sobre el perdón. Sí, sobre el perdón, sobre el amor. Habló de su reino y usaba las parábolas. ¿Por qué usaba parábolas? Para que sus discípulos pudieran entender, para que pudieran recordar lo que Él quería instruirle. Entonces, tenemos que tomar todo esto en cuenta. ¿Cómo creo que mis conquistadores, que mis aventureros van a entender lo que yo quiero decirles? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor método? ¿De qué cosas me voy a auxiliar? Entonces, otra de las cosas importantes es que Jesús enseñaba las Escrituras. Todo lo que Jesús decía estaba acorde con las Escrituras. Y comenzando por Moisés, por todos los profetas, le explicó todas las Escrituras, lo que concernía a Él mismo. Es importante que como líderes no olvidemos esto. Entonces, cosas que debemos recordar. Las reglas. ¿Qué son las reglas? Las reglas son las normas que rigen el aula o el lugar, el club. En la medida de lo posible, representa la voz de cómo se deben hacer las cosas. La ley de Dios le enseña a los jóvenes y a todo el mundo que es una ley de libertad. Todos los niños, niñas, conquistadores quieren y desean libertad. Ellos necesitan comprender que esta inestimable bendición debe disfrutarse únicamente en obediencia a la ley de Dios. Tú quieres ser libre, tú tienes que saber cuáles son los límites y tienes que hacerte responsable de las consecuencias de tus decisiones. Para eso necesitas lo que nosotros llamamos madurez. Entonces, las reglas son esto que nos pone límites para que las cosas marchen bien. Y una de las cosas que debemos resaltar es que la ley de Dios le permite a todos a ser libres, pero dentro de un ambiente seguro. La ley de Dios te dice, esto
tú lo vas a hacer y esto te protege y te mantiene seguro. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es aquello que tú puedes hacer en un lugar donde estás completamente seguro o libre de malas consecuencias. Jesús enseñó acerca de la regla de oro. Por tanto, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo primero a ellos. Esta es una regla para todos. Todos los líderes debemos saber y enseñarle a nuestros niños, niñas y conquistadores que como yo quiero que me traten, yo debo tratar a los demás. El mejor ejemplo es Jesús. Y recuerda que tu líder eres el mejor ejemplo para ellos. Un punto importante para trabajar con nuestros niños es la resiliencia. Sí, miren, enseñarle a un niño o joven que ha cometido un error, una falta, que tuvo una dificultad, esto le podemos decir, se puede superar. Tenemos que sembrar esperanza. Esperanza es parte de la disciplina. Esperanza, que se puede superar y que vendrán mejores cosas y que ya tiene la experiencia de cómo no hacerlo y que puede tener metas más elevadas. Y es a través de la comprensión, del amor que le da el líder a ese niño o niña que ha cometido faltas, es lo que le hace ser resiliente, que siga adelante y que sea uno de los mejores líderes cuando crezcan. Es importante que sepas que cuando hablamos de disciplina, no hablamos de humillación y castigo, no, hablamos de un proceso de transformación, de educación, de redención, de regulación, que va acompañado y dirigido por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que sea de beneficio esto que hemos visto hoy.